Mi abuela Guadalupe, de cariño Pita, nos contó que hace años, cuando mis tías eran unas niñas, tendrá unos 40 años más o menos, acostumbraban mucho ir al cerro, al campo. En uno de los cerros, conocido como el Chicahuastla, hay una cueva escondida entre los árboles, en la parte alta. Una cueva que, si bien no tiene un nombre definido, la mayoría de los habitantes la conocen como la Cueva del Diablo. En una de esas veces que salían, decidieron que sería buena idea ir por aquella zona. Mi abuela nos cuenta que, al ser 6 hijas, las dejaron ir por su cuenta a buscar leña y alguna otra cosa que pudieran encontrar, como tepejilote, la flor de una planta conocida aquí en Veracruz que se utiliza como alimento y crece por temporadas. No era la primera vez que iban por ahí, así que no les daba miedo perderse. Entre juegos y pláticas recogían lo que encontraban, ramas, flores. Pero de un momento a otro, mi tía Chave, que en ese entonces tenía unos 7 años, se apartó un poco de las demás. Ella cuenta que mientras iba tonteando, alcanzó a ver un marranito, muy pequeño y de color negro. Lo comenzó a seguir queriendo atraparlo, sin percatarse que se estaba alejando. Así fue un rato hasta que se dio cuenta que ya no veía a las demás, y mientras alzaba la cabeza y las llamaba, comenzó a caminar otro poco hasta que se dio cuenta que estaba cerca de la entrada de una cueva. En ese momento mi tía no la conocía y tampoco sabía lo que se hablaba de ella, pero sintió algo, un instinto o un presentimiento que la puso en alerta, indicándole que no se acercara, que debía irse de ahí. Y eso hizo, pero dice que al darse la vuelta y caminar un poco, volvió a ver al marranito. Ahí estaba, solo la estaba mirando. En ese momento no sintió miedo, pero unos segundos después percibió un frío en su cuello, y eso fue como la segunda señal de alerta que la hizo seguir su camino. Pero no pudo ir muy lejos. Algo la jaló con fuerza hacia atrás tomándola por la ropa. Ella volteó, pero no podía ver a nadie. No podía ver quién o qué era lo que la jalaba, pero eso la empezó a arrastrar hacia la cueva. Para ese punto ella ya estaba llorando y gritando a todo pulmón, llamando a mi abuelo, a mi abuela, a mis tías, o a quien la pudiera escuchar, a alguien que la pudiera ayudar. Llegó mi abuelo con machete en mano. Rápido la cargó y comenzó a gritar groserías. A la vez hablaba de lo poderoso que era Dios, pues él era muy creyente. Lanzando golpes al aire con su machete, retrocedió con mi tía en brazos, haciendo oraciones. Mi tía dice que una vez que se alejaron, alcanzó a ver aquel pequeño marranito. Ahí estaba otra vez, solo mirándola, para luego adentrarse en la oscuridad de la cueva. En las faldas del cerro ya los estaban esperando mi abuela y mis demás tías, quienes estaban preocupadas y llorando. Se culpaban por lo sucedido. Pero según mi tía Norma, quien era la mayor con unos 14 o 15 años, les dijo que ella sí la había estado vigilando, pero que de un momento a otro solo se había esfumado. Y al parecer lo que para mi tía Chave fueron minutos, para otros fue más de media hora. Afortunadamente no pasó a mayores y regresaron todos a casa, pero a la fecha es algo que mi tía no puede olvidar. Sobre cosas extrañas en el campo, una profesora de la universidad nos contó lo siguiente. No supo si lo que vivió junto a su esposo fue algo extraterrestre, un fantasma o algo más. Esta profesora es bióloga y da clases en una universidad de Puebla, al igual que su esposo, solo que él lo hace en la preparatoria incorporada. Ellos tenían un ingreso extra debido a que en temporada de lluvias, varios restaurantes importantes de la capital les hacían pedidos de hongos silvestres. Por su profesión podían diferenciar entre los comestibles y los venenosos, además de que los que ellos podían conseguir eran especies muy peculiares, unos con sabor a carne, otros a frutas y cosas así. El lugar donde los encontraban era una zona ubicada a las faldas de la montaña de la Malinche. Pero algo extraño le sucedió en la época de los 90, nos contó la profesora.
En una ocasión, un restaurante les hizo un pedido especial. Era difícil porque no era temporada, no era época de lluvias. Aceptaron, pero no se comprometieron a nada. Partieron muy temprano y, para su sorpresa, todavía encontraron bastantes hongos, aunque para ello debieron internarse en la montaña. Recogieron cuantos pudieron y tomaron camino de regreso. A eso de las 3 de la tarde venían caminando rumbo al pueblo, donde tomaban su camión para regresar a la ciudad. Había dos maneras de llegar al pueblo. La primera era rodear la zona de cultivos y la otra era atravesarla. El último camino era el más corto, pero tenía sus riesgos, como encontrar serpientes entre las milpas o que un campesino se fuera a molestar porque atravesaban su tierra. Y así, a paso rápido se internaron entre los cultivos, el esposo adelante y la profesora atrás. Se tardaban unos 20 minutos aproximadamente en atravesar los terrenos. Pero esa ocasión, pasaron los minutos y no salían. Hasta parecía que se habían perdido, pero no tenía sentido, ya que ellos habían caminado por ahí muchas veces. Pasaron 30, luego 40 minutos y no encontraban la salida. Además, todo estaba en completo silencio, no había ningún ruido. Se comenzaron a asustar. «Buenas tardes», dijo el esposo. La profesora sintió alivio. Pensó que se trataba de algún agricultor trabajando sus tierras. A él podrían preguntarle cómo salir, pero nadie contestó el saludo. Entonces la profesora pasó frente a quien su esposo había saludado. Era un sujeto por demás extraño. No era un campesino. Era un hombre de unos 65 años aproximadamente, muy alto, delgado, con la piel sumamente blanca y vestía un traje resplandeciente. Esta persona no hacía nada, solo estaba ahí, detenido entre las milpas. La profesora también lo saludó, pero tampoco le respondió. Solo la siguió con la mirada. «¿Y ahora quién es?». Continuaron avanzando. El esposo se detuvo para mirar atrás y le hizo una seña a la profesora para que se apurara. Mientras caminaban, la profesora volteó y, para su sorpresa, miró al sujeto parado cerca de ellos. «¿No es el mismo que dejamos atrás?», le preguntó a su esposo en voz baja. Él no le contestó y caminaron más aprisa. Ya habían avanzado mucho, se detuvieron para descansar y ahí volvieron a ver al extraño, asomando la cabeza entre las matas, como si los estuviera espiando. El profesor tomó la mano de su esposa y corrieron por varios minutos sin voltear. Al fin pudieron salir. Cuando estuvieron afuera, varias personas, al ver cómo iban, se les acercaron para preguntarles qué les había pasado. Les dijeron que había una persona entre las milpas. 3 de los señores tomaron su machete y se fueron a revisar. Le pidieron al esposo de la profesora que los acompañara para que les indicara dónde lo habían visto, pero este no quería, casi fue por la fuerza, temeroso. Al poco ratito regresaron los 4 y dijeron que no había nadie. Ya más calmados fueron a tomar su camión de regreso. Después de eso, ya no volvieron a ir solos a recolectar hongos. Actualmente ya no lo hacen, ya son grandes. Pero aquello que vivieron fue algo muy raro. La profesora dijo que lo que más miedo le dio fue que no podían salir de los cultivos. Muy buenas noches, espero que estés disfrutando de los relatos que les traemos en esta ocasión. Si te gusta este tipo de contenido, la mejor forma de apoyarlo es compartiéndonos tus vivencias. Mil gracias por tanto apoyo a las personas que siempre están al pendiente de nuestros videos y por tanto cariño que nos expresan y por todo lo que está creciendo el programa allá en las plataformas de podcast, y a los que vienen de TikTok, sean bienvenidos. Por ahora me despido y los dejo con el relato que da nombre a este episodio. En mi pueblo tenemos la costumbre de que cada fin de año nos reunimos todos en la iglesia para cenar. Esta costumbre ha sido así desde que tengo memoria y hasta la fecha aún sigue. Por esta razón te pido que el relato sea anónimo. Lo que te voy a contar ocurrió por ahí de los 2000, cuando yo estaba pequeña, habré tenido unos 13 años. En mi familia somos mi papá, mi mamá, yo y mis 2 hermanos menores. Ese 31 desde la tarde habíamos estado preparando lo que llevaríamos a la cena.
Era pollo, pero un platillo típico del rumbo. Esa vez me pidieron a mí que pusiera las cucharas, cuchillos y demás utensilios que usaríamos. El caso es que por las prisas se me olvidó poner algunas cosas. No me di cuenta hasta que ya estábamos en la iglesia. Cuando lo noté, de inmediato me escabullí entre las personas, salí como pude y me eché a correr. La iglesia se localizaba en la entrada del pueblo, de modo que para ir a mi casa tenía que regresar. Era una noche rara. Había algo en el ambiente. Sentía que había algo en el pueblo. No era que todo estuviera cerrado, que estuviera vacío, que pareciera un pueblo fantasma. No era eso. Son de esas cosas que solo sientes y que no puedes explicar. Ese algo en el estómago, ese presentimiento. A pesar del ambiente desolado, no estaba en penumbras. Sobre la calle que atravesaba el pueblo había unas lámparas, muy separadas unas de otras, pero permitían ver sin problemas. Corriendo atravesé las primeras casitas y antes de llegar al siguiente grupo, me detuve en seco. Un aire frío me recorrió el cuerpo. Como a 3 lámparas de donde me encontraba, vi algo que pasaba bajo su luz. Eran unas figuras. Tampoco sé cómo explicarlo, cómo describirlas. Es que no parecían personas. Era seguro que no eran vecinos. Parecían humanos, pero no del todo. Solo fueron unos segundos que las miré, unos instantes. Eran delgadas, no muy altas, piel oscura. O eso quizás solo era por lo negro de la noche. Caminaban raro. Parecían estar un poco encorvadas. Una de ellas detuvo su andar por un momento. Pareció que levantó la cabeza, como buscando algo. Lo que sea que fueran esas cosas, no notaron mi presencia. Yo estaba como piedra sin moverme, sin hacer ruido ni para respirar. Unos instantes después, unos 40 segundos, escuché algo a mi costado. Un sonido apenas perceptible, muy sutil, como un silbido que se interrumpía constantemente. Y desde ahí, desde donde me encontraba, miré algo en mi reojo. Ahí iban. No sé qué eran. En cuanto salieron de mi ángulo de visión, me eché a correr. Corrí con todas mis fuerzas hasta llegar a la iglesia. Me quedé afuera por unos minutos para calmarme. Estaba temblando, me dolía el pecho. A nadie le dije. Nunca se lo conté a nadie, ni a mis amigos, ni a mi familia. No sé por qué, pero pienso que lo que andaba en el pueblo sabía perfectamente que no había nadie, que todos estábamos en la iglesia, lo cual también me hace preguntarme, ¿y si eso es parte de la celebración? Y no sé por qué, pero me dio la impresión que esas figuras, esos humanoides o no sé cómo llamarles, no podían ver, solo escuchar. Si no, no me explico cómo fue que no se percataron de mi presencia. Desde ahí, el 31 de diciembre es una fecha que me aterra. No me gusta pasar fin de año en el pueblo. Siempre tomo mis vacaciones la semana de Navidad. Prefiero pasar el año nuevo trabajando.